feliz, contento, alegre, cantándole al Creador de los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Que Dios bendiga a todos los que están oyéndonos, viéndonos por las redes sociales y a todo el pueblo. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Gloria a Dios. Amén. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Gracias, Padre mío, por esta palabra, Señor, que he leído en esta tarde delante de tu pueblo, Señor mío. Esta palabra edifique nuestras almas, todo nuestro ser, Señor, y que nuestros oídos estén atentos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí vemos a través de la palabra, hermano, advertencia a los que hemos oído la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice la palabra de Dios. O sea que hay un peligro para aquel que ha oído y vuelve atrás, amados hermanos. Porque al pueblo de Israel le fue anunciado el Dios verdadero, gloria a Dios. Pero cuando vino el unigénito Hijo de Dios, no querían creer ellos, amados hermanos. Pongamos el primer ejemplo de ellos. Cuando salieron de Egipto, a muchos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Descuidaron de esa salvación tan grande que Dios les había dado. Entonces, amados hermanos, así el Hijo de Dios en estos tiempos corre peligro si descuida una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, porque Dios nos libró de las tinieblas a su luz admirable, amados hermanos. Gloria a Dios. Ahora somos hijos de luz, ya no somos los hijos de las tinieblas, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, porque el siervo que es sembrado en buena tierra, ese da frutos, amados hermanos, al 100, al 70 y al 30% es la palabra de Dios, el que ha sido sembrado en esa tierra, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Hay muchas formas de descuido, amados hermanos. Porque si vemos hasta en la selva, amados hermanos, si un animal se descuida, tal lo agarra el león rápido. Pero si anda alerta, antes de que él llegue, no lo caza, huye. Así el pueblo de Dios tiene que estar en alerta, amados hermanos, porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Anda alrededor, dice. Entonces lo anda rondando como león rugiente, hambriento, viendo a ver quién agarra, gloria a Dios, y siempre agarra al animal más seco, hermano, gloria a Dios, sí, porque está débil, amados hermanos, está débil, aleluya, pero aquel fuerte sabe que lo va a contrarrestar y no se le va a acercar, hermano. Estoy poniendo la sabana de ejemplo ahorita, amados hermanos, gloria a Dios, sí, hermano, yo me fijo cuando se ven los videos de Discovery, se va el más flaco, amados hermanos, este sí lo agarra. Entonces por eso dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar, amados hermanos. Entonces si hay aquel descuidado, está descuidando la salvación, es al que agarra, hermano. Y ese lo usa, amados hermanos, que ya no sienta deseo de alabar a Dios, que ya no sienta deseo de venir a adorar al Señor, que cuando vienen las fiestas ahí se pone contento, feliz, pero la alabanza al Señor, tristeza, amados hermanos, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado? Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, dice la palabra, por tanto es necesario
que con más diligencia es con rapidez, hermano, que algo que tiene que estar uno presto, gloria a Dios, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, gloria a Dios, porque Satanás anda con una venda. Ve que Cristo ya nos quitó la venda, amados hermanos, que estaba en nuestros ojos para que veamos el camino, pero anda una venda. ¿Venda quién? Venda, amados hermanos, y ya vendado ya no ve, se descuida, amados hermanos, gloria a Dios, como dice la palabra del Señor. Entonces atendamos a las cosas que hemos oído, porque el que ha oído, cuando viene el tiempo de la persecución, se acuerda: soy hijo de Dios, no, yo no debo hacer eso, porque si yo caigo en esto, caigo en la trampa del enemigo, y si cae en el error, está perdiendo la salvación que Dios nos ha dado, amados hermanos, gloria a Dios. Y amados hermanos, y dice, gloria a Dios, que con más diligencia atendamos a las cosas. Entonces, que si hemos oído, amados hermanos, guardemos esa palabra para el tiempo de la persecución, amados hermanos, porque el enemigo le va a querer poner, mira, una vueltecita allá a la montaña rusa, no es malo. Estoy poniendo un ejemplo, hermano, no es malo, un ratito, mira, no es malo. Entonces, así poco a poco, amados hermanos, el enemigo va minando la mente de la persona hasta que la sacó por completo. No he oído a muchos que dicen: ya no me dan ganas ni de ir a la iglesia. Ya le está robando la salvación el enemigo. Ya poco siento gozo de ir. Entonces, ahí es de ponerle cuidado ya, de poner atención con diligencia. ¿Qué está pasando, Señor? Ese fuego que sentía antes, porque ya no lo siento, Señor, ayúdame. Porque en el clamor está el poder, amados hermanos, gloria a Dios. Si vemos que un pie ya se nos deslizó, pero estamos aunque sea agarrados, amados hermanos, luchemos por no caer del todo, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Dice, mire, amados hermanos, cuando estamos pasando en dificultades fuertes, clamamos al Señor, ¿verdad? A veces por eso es que la batalla viene una tras otra, porque dice el Señor: si a este le doy paz, se va a desviar de mi camino. Mejor lo voy a tener embatallado, para que me esté clamando todo el tiempo. Ay, que yo no veo esto, yo no veo el sol claro. ¿Por qué? Porque ahí tiene el clamor en ese problema, amados hermanos. Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel: mira, cuando entres a la tierra, vas a hallar olivares que tú no sembraste, viñas que tú no plantaste, casas que tú no edificaste, y cuando estés bendecido, le dijo, no te vayas a olvidar. Aleluya, hermano. Entonces, cuando somos bendecidos, entonces, amados hermanos, gloria a Dios, cuando somos bendecidos, a veces nos olvidamos del Señor. Entonces ya empezamos a irnos a ser partícipes a veces con lo del mundo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque allá había un pueblo, amados hermanos, de cananeos, que el Señor les dijo: no hagan según sus obras, porque ellos obras abominantes hacen. Gloria a Dios. Que acordemos, todos de ahí nos sacó el Señor, obras abominables y así. Entonces, dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. O sea, si ya estaba bendecido ese pueblo, ya bendecido, a veces nos olvidamos del Señor. Porque a veces es mejor la tribulación, porque así: Señor, sálvame, líbrame, Señor, estoy pasando esta angustia. Pero bendecido, porque está bendecido, tiene techo, tiene comida, tiene salud, y es cuando con más fuerza debemos decir: Señor, gracias, Señor, gracias porque me das la vida, gracias porque no estoy en batalla, Señor, gracias porque estoy sano, Señor, gracias porque así sano puedo alabarte, Señor, gloria a Dios, porque enfermo no puede alabar con libertad uno, porque hay tristeza del alma, amados hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, pero el Señor les dice: cuando seas bendecido, tengas olivares, casas, todo eso, no te olvides de mí. Entonces, el Señor nos recuerda que no nos olvidemos del Señor. Por eso, al estar bendecido, es peligroso descuidar la salvación, gloria a Dios, que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Y dice el verso 2:
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, amados hermanos, está hablando de una palabra que fue firme. Los ángeles caídos habían escuchado a Dios allá arriba, vieron a Dios, pero cuando desobedecieron, fueron destronados, amados hermanos, juntamente con Satanás para abajo. Muchos días están encadenados en prisiones, reservados para el día del juicio. Y los que han quedado deambulando son los demonios, blasfemos, inmundos, así les nombra la palabra del Señor. Los que andan perturbando al hombre, amados hermanos. Entonces, esa palabra fue firme, que tienen el castigo eterno ellos por haber desobedecido a Dios, amados hermanos. Entonces, aquí nos está aconsejando la palabra en el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado? Sintamos los privilegiados que estamos en este lugar, hermanos. Sintamos los privilegiados que nos gozamos cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando le cantamos al Señor, porque hay personas que le hablan y lo tienen por loco a uno. Eso está verdad todavía. Sintamos los privilegiados que el Señor nos abrió los ojos, que el Señor nos ha libertado y no vemos descuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, porque a veces la codicia del mundo, amados hermanos, nos lleva a ir perdiendo la salvación. Voy a poner unos ejemplos bíblicos, amados hermanos. Adán y Eva tenían una comunión muy linda con el Señor y Dios hablaba con ellos. Ah, qué bonito cuando el Señor habla con nosotros, ¿verdad? A través de la palabra y habla en nuestro corazón. El Señor me ha hablado, gloria a Dios. El Señor hablaba con ellos, pero el problema está, dale lugar al diablo, amados hermanos. Como dice la palabra, ni deis lugar al diablo, porque anda como león rugiente, como dijo antes. Entonces, Satanás le dijo a Eva, ¿con qué ha dicho Jehová? Que no coman de todo árbol. No sabía Satanás el propósito de Dios. Viene la mujer y le aclara, no, dice, sabe Dios, no, del que esté en medio del huerto sí podemos comerle. Ella le declaró. Entonces le estaba dando un lugar. Viene, como dice que era astuta la serpiente, le dijo, no, Dios, sabe Dios que el día que de él comiere, seré semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Allí empezó, mire, y se fueron, y fue cuando desobedecieron. La desobediencia nos lleva a perder la salvación. Gloria a Dios. Y el desobediente se esconde de la presencia de Dios, hermano. Porque cuando él ya descubrió que estaba desnudo, porque el pecado es desnudez, hermano, se escondía entre los árboles. Adán, Adán, le decía el Señor, ¿dónde está? Me escondí porque tuve miedo. Yo, con miedo, hermano, que comiste del árbol, que te mandé diciendo no comiste. Fíjate. Por la desobediencia, él fue expulsado de un lugar de delicia llamado Edén. Que para allí vamos nosotros, hermanos. Peregrinos somos, pero si descuidamos a salvación tan grande, peligramos nosotros los de Adán y Eva también, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, no tiene que llamarnos la atención nada de lo que hay en el mundo, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a llegar más adelante donde dice la palabra del Señor que ni participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Gloria a Dios. Otro ejemplo, amados hermanos. Por eso le digo que la codicia del mundo lo lleva a uno a andar leproso como el siervo de Eliseo, hermano. En 2 Reyes capítulo 5, todo el capítulo 5, habla cuando el general del ejército de Siria estaba leproso, amados hermanos, y fue a donde estaba Eliseo. Y cuando él llegó, amados hermanos, Eliseo no lo recibió, solo le dijo a su siervo, ve y dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y ese hombre estaba bien enojado porque dijo, quizás él iba a venir, iba a poner sus manos, iba a orar por mí, pero acaso que los siervos lo convencieron. Señor, le dice, y es para lo bueno, ¿por qué no lo hace? Y se fue, y la piel, dice, de ese hombre se hizo como niño, después de que salió del Jordán. Entonces, cuando él regresó, amados hermanos, venía con presentes para donde Eliseo. Vive Jehová, le dijo, que delante de ti estoy, que nada de lo tuyo tomaré.
un hombre espiritual que no deseaba nada lo del mundo, no hermano. Y ve que en estos tiempos le mira, vamos a celebrar el baby shower, el que avienta la cuchara, va a salir esto, va a salir lo otro. Entonces, porque en ese tiempo uno andaba viendo todas esas cosas, hermano, por eso. Y se empieza la persona a mundanalizar y es como puede perder la salvación. Entonces, viendo Jesse, que su amo, el profeta no le había recibido nada, fue tras de él. Señor, mentiroso, mire, pastor, que mire, el que se va alejando de Dios, mentiroso se hace. Creyera que anduve en una misión, pastor. Hermano, tal vez celebrando mundanalidades afuera. Sí, hermano, gloria a Dios. No va a llegar porque viera el compromiso que tenga. Y entonces, hermano, este hombre se fue y alcanzó al hombre y le dijo: mira, han llegado los hijos de los profetas y necesitan vestir. Y vino el hombre, se bajó, le dio talento y le dio ropa. Ahí uno especifica que ovejas y asnos, pero ya Eliseo lo especifica más adelante. ¿De dónde viene? Y dice: yo no he salido, mi Señor. Aleluya. Y todo lo oculto el Señor lo saca a la luz, ¿no? Por escondido que lo haga, tarde o temprano va a salir, gloria a Dios. Entonces, así es como se puede perder la salvación, amados hermanos. Dice el siervo de Eliseo y solo palabra de Dios. ¿Escuchaban? Y le dijo: ¿acaso no estaba mi corazón cuando pedías talento, vestido, ovejas y asnos? Ahí sí salieron dos cosas más, hermano. Por tanto, esto hiciste, la lepra de él se te pasará a ti y a tu descendencia. Por acodiciar lo del mundo. Eliseo dijo: no, nada tomaré de lo que es tuyo, porque era un hombre que se mantenía fiel al Señor. Entonces, amados hermanos, poniendo el ejemplo de hoy en día, hermanos, dolorosamente, amados hermanos, muchos pueblos van a leprosos, hermanos, ¿sí? Porque se ha mundanalizado, amados hermanos, y no puede venir una celebración de lo que ocurre en todo el año que se hace. El pueblo del Señor no tiene que ser partícipe de eso. Como dice la palabra del verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente, dice, por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? Primero vino nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, arrepentidos y convertidos. Entonces, anunciando y diversos milagros que hizo el Señor, y diciéndonos que Él es el camino, la verdad y la vida, para que sigamos al Señor. Después, por los apóstoles, amados hermanos, grandes milagros, señales. Entonces, ellos nos son testimonios para nosotros seguir adelante, amados hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, podemos ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000, dice la palabra del Señor. Ese, como dice el verso que acabamos de leer, el verso 3, dice. Entonces, que habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y en el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, podemos ver en el verso ese, amados hermanos, que se convirtieron como 3,000. Y después, amados hermanos, en el capítulo 3 de los Hechos, cuando ellos subían a la oración, amados hermanos, había un cojo pidiendo. Y estos hombres, fijando su vista, le dijeron: oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso era lo que está hablando aquí en la palabra del Señor, que los que oyeron, esos fueron testigos, los apóstoles, y esa es la palabra que está escrita para nosotros, que no descuidemos una salvación tan grande. Dios nos ha dado, gloria a Dios. Y, amados hermanos, y ese milagro sirvió de un grande testimonio, amados hermanos, porque donde todos, amados hermanos, se vieron esto, el apóstol Pedro les dijo: arrepentidos y convertidos. Entonces, y creyeron como 5,000, dice la palabra de Dios. 5,000 convertidos, amados hermanos. Entonces, ese es el testimonio que viene para nosotros, amados hermanos. Estos hombres anunciaban la palabra de Dios, así como nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios.
y no mezclarnos con las naciones, como dice la palabra del Señor, porque de allí es donde viene el descuido del cristiano, amados hermanos. Poquito a poquito, miren, dice la palabra que con un poquito de levadura se leuda la masa. Entonces, un poquito hoy, otro poquito mañana, hasta que estamos bien blancos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque la lepra es algo blanco, pues. Entonces, andamos bien blancos y por descuido, amados hermanos. Entonces, pero Dios que tenga misericordia de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que cuidar esa salvación que Dios nos ha dado, amados hermanos. No olvidarnos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque todos, amados hermanos, no solo aquí, en toda la iglesia del Señor, en la tierra, han dado testimonio. El Señor hizo este milagro, gloria a Dios. Hasta una acción de gracias le hizo al Señor. Todo. Pero ya al pasar de los tiempos, olvidado del milagro que el Señor ha hecho. Y muchas veces decimos, es que aquellos vieron las maravillas de Dios, pero nosotros los olvidamos que hemos visto las maravillas de Dios también. Gloria a Dios. Que las pasamos por alto es otra cosa, hermano. Pero así como ellos vieron maravillas, también nosotros, hermano, hemos visto milagros, amados hermanos. Porque antes era lo físico, ahora es en lo espiritual, amados hermanos. Antes la guerra era con espadas, ahora es espiritual. Gloria a Dios, el enemigo se mataba con una espada. Gloria a Dios, así salía el ejército de Dios. Ahora sale con esta espada, pero es diferente, amados hermanos, a predicar el evangelio, gloria a Dios. Vamos a leer otra porción de la Biblia, amados hermanos, que está en Jueces, capítulo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Jueces, capítulo 8, versos 33 al 35. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos visto, hermano, que lo leamos todo. Conocemos esta palabra, todo. Dice así la palabra del Señor. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Beric. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradables con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. Podemos ver un olvido aquí, ¿verdad? De un pueblo que alababa a Dios. Entonces, como la palabra que leímos antes, si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado, entonces, porque si vemos en el verso 6 del mismo libro de Jueces, vemos que el pueblo de Israel estaba sufriendo de los enemigos que lo tenían encuevado. Le robaban todo, amados hermanos, y empobrecía, dice el pueblo de Israel, por causa del enemigo. Entonces, pero Dios les da una liberación levantando a Gedeón. Pero cuando Gedeón muere, se vuelven a olvidar del Señor. Entonces estaban descuidando la bendición de Dios. Antes y luego clamaron, grande es la misericordia del Señor. Y aunque aquella persona se desvíe del camino del Señor, pero si viene arrepentido, Dios tiene misericordia, amados hermanos, durante tiene vida la persona. Porque vemos al pueblo de Israel que habían dejado al Señor, se habían mezclado con las naciones, haciendo todos los costumbres que hacían aquellas naciones. Entonces, pero cuando el ladrón venía y les robaba todo, entonces clamaron a Jehová, y Jehová les oyó. Entonces, y podemos ver que cuando estamos en la tribulación, entonces clamamos al Señor, ¿verdad? Amén. Cuando el enemigo no nos quiere salir en una cueva, ¿verdad? Porque es lo que yo miraba ahí, veo allí en la palabra que dice que escondían todo el grano en cueva porque el enemigo le robaba todo. Imaginen que el enemigo les haya robado el gozo, hermano. Santo Señor, porque hoy es espiritual, antes era físico, yo le digo. Imagínense que el enemigo
nos robe la alegría de alabar al Señor, que el enemigo nos robe el venir a la iglesia, hermano. Gloria a Dios, eso sí es duro, hermano. Que el enemigo nos... Entonces, amados hermanos, pero si le clamamos al Señor, nos va a sacar de esa cueva, hermano. Porque es lo que yo veo a través de la palabra. Si aquel desobediente le clama al Señor, Señor, ya no quiero esta vida así, que quiero andar a medias, quiero servirte, Señor, el Señor escucha la oración. Aunque a veces, amados hermanos, cuestionamos al Señor cuando estamos bien caídos, hermano. Porque Gedeón le dijo, Señor, ¿dónde están las maravillas que nos han contado de ti? Imagínense, hermano. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Dice, mira, todo nos roba. Entonces, pero el Señor es bueno, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza, ya te libré, ya te salvé, sigue adelante, gloria a Dios. Entonces, pero yo veo más adelante, cuando ellos son bendecidos y librados por el enemigo, se olvidan de Jehová, lo que acabamos de leer en el 34, y no se acordaron los hijos de Israel, dice, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos. Entonces, amados hermanos, eso se llama oidor olvidadizo. Así se llama eso. Entonces, como dice la palabra del Señor, esos son como las ondas del mar que van y vienen, ya que todo viento lo mueve, ¿no? Entonces, pero aquel siervo que no se olvida de los milagros que Dios hizo, es alguien victorioso, amados hermanos, con autoridad todo el tiempo, porque ha confiado en el Señor, no se ha olvidado, no ha descuidado esa salvación que Dios le ha dado, amados hermanos, una salvación tan grande que el Señor nos ha dado, hermanos, escapar de la ira que viene a la tierra, gloria a Dios. Entonces, es un privilegio grande que tenemos nosotros, amados hermanos, que hemos escapado de la muerte, que Cristo nos ha dado vida. Entonces, ¿por qué olvidarnos de las maravillas? Solo que Cristo nos haya sacado de ese mundo es una gran milagro, amados hermanos. Gloria a Dios. Y aquella persona que fue pecadora afuera se echa de ver el cambio que Dios ha hecho en su vida. Gloria a Dios. Entonces, si estamos aquí es porque somos agradecidos con el Señor, amados hermanos. El mundo este día, desde el día viernes, empieza a celebrar sus cosas que no agradan ante el Señor. Pero el pueblo del Señor aquí está adorando al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, como hijos obedientes, no perder esa salvación que Dios nos ha dado, gloria a Dios. Vamos a leer otra porción de la Biblia en Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Del verso 6 en adelante, amor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprende. Entonces, amados hermanos, nadie nos engañe en la palabra del Señor con palabras vanas. ¿Cuál es una palabra vana? Una palabra que no es verdad, amados hermanos. Imagínense que alguien le venga contando algo. Mirá que ya la fulanita, ya son palabras vanas. Si nosotros nos unimos a esa conversación, nos hacemos partícipes. En el verso 7 dice, no seas pues partícipe con ellos, la palabra de Dios. Y dice en otro versículo, en 1 Timoteo 5:22, dice, y no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, ¿por qué vamos a participar en pecados ajenos, verdad? Y alguien viene con una plática que no es vana, pues, como dice la palabra. No le vamos a decir, oh sí, así dijo, ya tú no es de pecado, hermano.
Sí, ya Junior, hermano. Gloria a Dios. Dice, mantente puro delante de Dios. Así es como uno va descuidando la salvación. Entonces, cuando dice, más bien repréndelo, no es que lo va a agarrar a golpes, hermano. Hermanito, hermanita, mire, así, allá, hermanito, en el amor de Cristo, va a ser así. Gloria a Dios, hermano. Pero si le da fiada eso, mire, va de bajada eso. Gloria a Dios. Entonces, como lo que hemos leído aquí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, la palabra de Dios. Aleluya. Y dice, sobre los hijos de desobediencia, no seas partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces en otro tiempo éramos pura oscuridad, hermano. Pero ahora que somos luz, amados hermanos, tenemos que hablar de la luz de Cristo. Gloria a Dios. No participar en vanas palabrerías, hermanos, sino en lo bueno, en lo que edifica a la iglesia, amados hermanos, para no descuidar esa salvación, amados hermanos. Porque dice, por eso viene la ira de Dios, de los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor. Y dice, porque el fruto del Espíritu del bien, comprobando lo que es agradable al Señor, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprende. O sea, cuando viene algo que no es de Dios, viene el día de San Joaquín, no repréndalo, hermano. Son obras infructuosas. Viene el día de San Valentín, repréndalo en el nombre de Jesús. Sí, son obras infructuosas, hermano. Que por los tales, dice, viene la ira de Dios. Dice, así dice la palabra. Viene la Navidad, hermano, a orarle, a cantarle al Señor. No guardar ese arbolito en una esquina para el siguiente año, porque hasta dice la palabra del Señor, no pondrás ningún árbol en el altar de Jehová, dice, abominación. Así dice la palabra del Señor. Entonces, por esos tales viene la ira de Dios. Y entonces después dice, ¿y por qué me pasa esto? Dice, ay, ¿quién está la verdadera? Pero hay que hacer un récord de lo que anda haciendo uno, hermano. Gloria a Dios. A veces se saca permiso, no para lo bueno, sino que para lo malo. Sí, pero la conciencia lo reprende a uno. Arrepiéntete, gloria a Dios. Y no nos arrepentimos, hermano. Nos presentamos como el siervo de aquel. Vino Eliseo. Santo es el Señor, sí, hermano. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecador que viene arrepentido, no lo perdona. Lo perdona, hermano. Pero ya continúe en lo que ha hecho. Y este año celebró la Navidad, ya no la celebra, hermano. Sí. Y este año, mire, créamelo, ya que han oído decir de carnavales y todo eso. Muchos cuantos tuvieron la fiesta, hermano. Y esa palabra, si usted la junta, quiere decir carne para Baal, hermano. Sí. Carnaval. Entonces, ese día, mire, hay sexo depravado, hay matanza, o sea que Baal siempre lleva carne. Entonces, los hijos de Dios tienen que andar como hijos de luz. Como dice la palabra del Señor, que por esos tales viene la ira de Dios, por los hijos de desobediencia. Pero lo bueno es que aquí puros obedientes sabemos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, esas obras más bien las tenemos que reprender, dice la palabra del Señor, hermano. Porque aquí hemos leído la palabra del Señor, no es que yo esté hablando de mi propia cuenta, hermano. Aquí dice, mire, el verso 11, y lo pueden poner sus ojitos ahí del capítulo 5 de Efesios. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprende. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense que hasta vergüenza es esto. Y dice la palabra del Señor. Entonces, y a veces nos excusamos y podemos perder esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermano. Para terminar, hermano, vamos a leer otra porción de la Biblia. En Lucas, capítulo 14. Ahí vamos a ver las excusas de los siervos del Señor.
15 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una herencia y necesito ir y verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vemos las excusas aquí, ¿verdad, hermano? Uno puso que tenía una hacienda, otro 5 yuntas de bueyes y otro que se acababa de casar, hermano. Gloria a Dios. No voy a poder ir, hermano, si Dios sabe. ¿Sí? Esa es excusa. ¿Sí? Delante del Señor. El Señor nos puso acá. Y si leemos el verso 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, todos los excuseros, ¿sí?, que ponen excusa para no alabar al Señor. Entonces, la palabra nos está diciendo: ¿cómo puede perder la salvación uno, hermano? Con un poquito. Como dice la palabra del Señor, que está firme, procure que no caiga. Entonces, eso quiere decir que andamos en una andamio, hermano. Que con poquito, mira, un descuido, ¡pum! Y si duele el golpe, pues a levantarse, hermano. Porque hay quienes que han caído del camino del Señor y pasan años. Antes un predicador, era coro, el alabanza. Pero no se puede levantar. Hay una cadena que pesa, hermano, que solo Cristo que la rompe, amados hermanos. Entonces, cuando le damos lugar al enemigo, es que vienen las excusas, amados hermanos. Entonces, ¿y sabe a dónde está el contexto de estas excusas? Leamos el verso 25 hasta el 27. Grandes multitudes, del mismo capítulo, grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y mujer, e hijo, y hermano, y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En esto no es que está diciendo que usted va a ser enemigo de su papá y su mamá, no, de ninguna manera. No hay que interpretar mal la palabra del Señor. Que si usted tiene un privilegio, hermano, de quien esté, usted va a buscar a Dios, hermano. Aleluya. Es un ejemplo que estoy poniendo en la palabra del Señor. Entonces, eso es dejar padre o madre o hijo. O sea, amar más a Dios que lo que hay aquí en la tierra, amados hermanos. Entonces, porque si no, ese no es digno de mí, dice la palabra de Dios. Entonces, pero si nosotros nos empezamos a excusar, como es la palabra del Señor, ninguno de los que se excusaron estarán en mi cena. Así es la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermano? Atesoremos la salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Que nos ayude el Señor a ser obediente. Yo sí le digo al Señor: ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Porque cada día le tenemos que pedir eso al Señor. Porque mire, hermano, la carne es como un imán. Como es tierra, pongo un imán, poco es tierra. Sí, así es la carne, amados hermanos. La carne, como es de la tierra, solo mira para abajo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito lo otro. Porque es tierra, amados hermanos. Pero el espíritu gime por escapar de este cuerpo. Es una batalla que llevamos, hermano. El que quiera venir en pos de mí, dice, como dice la palabra, niegue de ti mismo. O sea, es una batalla que tiene la carne con el espíritu. Yo creo que es el peor enemigo.
cuando dice un versículo ahí, cuídate de la que duerme a tu lado, muchos tienen que ser esposa, pero tienen que dar verdad, hermano. Aleluya, sí, hermano. Muchos piensan que es la pobre esposa, le rápido la voltean a ver, ¿verdad? Pero no, amados hermanos, cuídate de la que está a tu lado, es la carne que lo traiciona a uno, hermano. Sí, y puede cometer cosas vergonzosas, de las cuales viene la ira de Dios, amados hermanos. Entonces, el consejo de la palabra, amados hermanos, que no descuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Solo que sea una buena excusa, amados hermanos, pero por lo demás, servirle al Señor con alegría, amados hermanos. Pero por mezclarse con lo del mundo, no, hermano, esas cosas vanas, como es la palabra del Señor, que por las cuales viene la ira de Dios, no, hermano, reprendámoslas en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, hermano. Vamos a estar orando a los santos. Le damos gracias. Gracias, Señor. Amén.